Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor dijo a Jonás: ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto, que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 85 y el responsorio es: Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas,
puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo del profeta Jonás y ahora tenemos la reacción del profeta Jonás ante la misericordia de Dios. Y es algo sorprendente. Les mencioné el lunes, cuando empezamos a leer de este libro de Jonás, de que dentro de este libro hay mucho sentido de humor, mucha ironía y sarcasmo, ¿no? Y el no apreciar el sentido de humor y sarcasmo, pues quizás perdemos de vista la humanidad que está impregnada en la Sagrada Escritura. No por ser libro sagrado, no deja de tener impregnado la humanidad, y parte de nuestra humanidad es el sentido de humor. Y por sentido de humor no me refiero a burla, a risa, no. El sentido de humor significa la expresión humana ante quizás lo ridículo, quizás ante lo obvio, ante lo bello, ante lo hermoso, ¿no? El sentido de humor es un reflejo de una de las cualidades humanas más bellas que tenemos. Y esto está manifestado y reflejado en este libro de Jonás. Dice, Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. E irritado, oró al Señor con estos términos: Señor, esto es lo que yo temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Así que Jonás está irritado, está haciendo berrinches porque él intuía la misericordia, la compasión de Dios más allá del pueblo de Israel. Y como buen judío, como buen israelita, pues no aceptaba de que Dios fuera compasivo y generoso con una ciudad que representa a los enemigos de Israel, al antiguo imperio de Asiria, ¿no? Así que Jonás, hebreo, israelita, no puede aceptar de que Dios pueda ser generoso con los enemigos como Dios lo es con el pueblo de Israel, ¿no? Y esto refleja una noción muy estrecha de quién es Dios y cómo Dios tiene que comportarse, ¿no? Aquí se refleja la imagen de Dios creada por el hombre según a nuestras conveniencias, que no refleja la totalidad de Dios, simplemente los caprichos, simplemente quizás un nacionalismo y sectarismo religioso que quiere apoderarse, que quiere manipular, que quiere tener control de Dios. Y a Dios no se le puede manipular, a Dios no se le puede controlar. Dios es Dios y se le tiene que dejar que sea Dios. De otras maneras, simplemente reducimos a Dios a nuestros caprichos, a nuestras ideas que quizás no tienen nada que ver con el Dios que se nos revela, particularmente en Jesucristo. Así que Jonás hace berrinches, se enoja porque no puede aceptar de que Dios sea generoso con los enemigos de Israel. Dice, bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar, ¿no? Y este es parte del mensaje de este libro, ¿no? De que por medio de este personaje de Jonás, que es recalcitrante, que es berrinchudo, que no quiere aceptar de que Dios pueda manifestar su misericordia y amor por otro pueblo que no sean ellos, de Israel, pero a últimas, este no profeta, este antiprofeta que es Jonás, pues a últimas termina siendo un gran profeta, porque a últimas él mismo lleva a cabo esa conversión de sí mismo, de que tenemos que no solamente ser tolerantes, sino que tenemos que dejar que Dios sea Dios y no reducirlos a nuestros caprichos, a nuestros sectarismos religiosos, a nuestros nacionalismos religiosos, porque Dios es mucho más grande que nosotros, ¿no? Esto lo hemos vivido claramente en nuestra Iglesia Católica antes del Segundo Concilio Vaticano. Pues cuando hablábamos de la Iglesia,
prácticamente hablábamos del reino de Dios, de que el reino de Dios y la iglesia eran uno y lo mismo. Después del Segundo Concilio Vaticano se hizo un cambio impresionante ante este sentido triunfalista nuestro dentro de la iglesia. Y ahora decimos de que la iglesia es un instrumento, es un sacramento del reino de Dios, que el reino de Dios está mucho más allá y por encima aún de nuestra iglesia, y que por tanto no podemos pretender de que somos el reino encarnado, ¿no? El reino de Dios va mucho más allá, y el Espíritu de Dios sopla por donde Dios quiere y no por donde nosotros queremos controlarlo, o pretender que solamente en nosotros está toda la verdad, ¿no? Pues es una actitud tanto triunfalista que no encaja con la visión del Dios que Jesús mismo nos revela. Así que Jonás se encuentra tan enfadado por la compasión que Dios demuestra a Nínive que prefiere morir. No aguanta ver esa compasión y esa misericordia y amor de Dios por otros pueblos, por otra gente. Dice, ahora Señor, quítame la vida, pues prefiero morir. Y Dios le responde, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Aquí está el sentido de humor, ¿no? Dios está demostrando inmensa paciencia con Jonás, y es su profeta. Aquí la imagen de Jonás como profeta es una imagen muy pobre, una imagen muy negativa, porque los ninivitas, empezando por el rey, manifiestan una respuesta mucho más abierta al llamado de Dios que este profeta Jonás, ¿no? Por eso dije al principio de que este libro de Jonás no es histórico, es más como un cuento de moraleja que busca enseñarnos de que Dios está por encima de todo nacionalismo religioso, de todo sectarismo religioso, de todo sentido de pretensión de querer manipularlo o controlarlo, ¿no? Dios es Dios y no se le puede manipular ni controlar. Ahora, Jonás, después de esto, se va fuera de Nínive y dice, Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Jonás aún tiene la posibilidad de que Dios quizás pueda cambiar de parecer y que vaya a destruir y castigar como lo había amenazado a esta ciudad de Nínive, ¿no? Así que él aún tiene la esperanza de que Dios pueda castigar, porque es lo que él quiere, que en vez de que Dios sea compasivo, no, de que Dios sea justiciero y que castigue, porque es como Jonás representando esta actitud del pueblo de Israel, Dios tiene que comportarse en contra de sus enemigos. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan túpida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento de la hiedra. Aquí nuevamente entra el sentido de humor. Jonás se sube a un cerro, digamos, para desde ahí ver a la ciudad y quizás ver el castigo que él quiere y desea que Dios derrame sobre los ninivitas, ¿no? Y Dios, así como tuvo compasión por la ciudad de Nínive, pues ahora Dios es compasivo con Jonás mismo, ¿no? Jonás está a la intemperie y hace una enramada y Dios hace crecer una hiedra para que le dé sombra, ¿no? Y la reacción de Jonás es, qué a gusto estar bajo esta sombra que Dios me ha proveído, ¿no? Así que Dios, a pesar de estos berrinches de Jonás, también es compasivo con él y paciente con él. Pero al siguiente día, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente, abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, prefiero morir a vivir. Nuevamente los berrinches de Jonás, ¿no? Aquí estos detalles nos recuerdan de que Dios es Dios de todo, tanto de la tierra como del mar. Los detalles de la tormenta en la cual la barca en la que iba
Jonás es una manifestación de que Dios es Dios del mar. También el hecho de que la ballena se tragó a Jonás es otro ejemplo de que Dios es el Dios de tanto de los animales que viven en el mar. Aquí, de que Dios hizo crecer la hiedra, también es una manifestación de que Dios es Dios sobre todo lo creado, sobre plantas, y de que Dios después manda un gusano, de que Dios también es Dios aún de los insectos, y de que Dios después manda el calor y un viento caliente, de que Dios está por encima de esto, ¿no? Y todos estos detalles nos quieren dar a entender de quién es Dios, de que Dios es Dios de toda la creación, y de que aunque existan otros dioses, el Dios de Israel, es el Dios por eminencia, es el Dios por excelencia sobre todos los dioses. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme, ¿no? Nuevamente este profeta Jonás en su berrinche, enojado por que Dios ha sido compasivo y misericordioso con los ninivitas. Y ahora otra vez le dice Dios: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos, que no son responsables, y gran cantidad de ganado? Así que aquí, con este contraste Dios le dice: tú te enfadas por esa hiedra que tú no plantaste, fui yo quien te la dio, y ahora te molestas, y sin embargo no tienes compasión, ¿no? Y esta falta de compasión de Jonás lo vemos desde el principio, cuando navegaba hacia Tarsis, ¿no? Y él, dormido, no se preocupaba por los marineros que estaban a punto de morir. Y ahora tiene o manifiesta más preocupación por esta hiedra que no plantó, y no tiene ninguna consideración por la salvación de este gran pueblo de Nínive. Y es en este contraste Dios le deja ver claramente la cerrazón de corazón y la ausencia de la compasión y la misericordia. De que Jonás, representante de esta actitud estrecha de algunos en el pueblo de Israel, pues quieren manipular y quieren controlar a Dios, que solamente para ellos, ¿no? Y aquí Dios dice: y yo no he de tener compasión por este pueblo que ha manifestado arrepentimiento y que ahora están promoviendo la conversión. Y no solamente los seres humanos, sino también los animales, de que Dios aquí es Dios de todo lo creado, tanto de seres humanos como los animales. Por eso menciona: y gran cantidad de ganado, ¿no? Así que nuevamente Jonás es reprimido por Dios, y le da a ver de que su estrechez, tanto de mente como de corazón, pues manifiesta un nacionalismo y un sectarismo religioso que no encaja con la realidad de Dios, que está por encima, que aunque Israel es el pueblo escogido por Dios, Dios no está limitado a ese pueblo, pues Dios busca y desea la salvación de todo cuanto Dios ha creado. Y este es uno de los mensajes centrales de este libro, que para nosotros pues nos llama no solamente a la tolerancia, sino también a la apertura de que a Dios no se le puede controlar y manipular, de que a Dios se le tiene que dejar que sea Dios, y que el Espíritu de Dios soplará por donde Dios quiere, no por donde nosotros queremos. Y esto nos forza a estar atento a la presencia de Dios donde quiera y como quiera que Dios se manifieste, no a como nosotros lo queramos determinar o controlar. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Aquí tenemos a Jesús otra vez en oración, y lo cual es algo muy común en este Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de la oración, donde Jesús lo vemos en varias escenas en oración. Y quizás una de las preguntas que puede resaltar es la siguiente: bueno, si es el Hijo de Dios, ¿por qué la necesidad de orar? Bueno, depende qué entendamos por orar o por oración. Oración
para Jesús es estar en comunicación constante con Dios. Para Jesús la oración es ser alimentado por la gracia de Dios, ¿no? Así que Él tiene necesidad de cultivar esta relación con Dios para cumplir la voluntad que Dios. ¿Y por qué Jesús ora? Porque Él necesita ser iluminado, guiado, inspirado por la misma voluntad de Dios. Jesús viene para hacer la voluntad de Dios Padre. Y para Él la oración es estar totalmente identificado con esta voluntad de Dios Padre. Por eso es la oración. Ahora, hay diferentes formas de orar, hay diferentes tipos de oración, como de petición, de alabanza, contemplativa, de canto. Así que hay diferentes formas, pero aquí, en su término más general, la oración es comunicación con Dios. Es intimidad con Dios. Y esto es lo que Jesús nos manifiesta en su propia experiencia de oración con Dios Padre. Dice, un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí se nos presenta la versión del Padre Nuestro en este Evangelio de Lucas. Estamos más familiarizados con la versión del Padre Nuestro que encontramos en el Evangelio de Mateos. La versión del Padre Nuestro en Lucas es más breve, tiene solamente 5 peticiones, cuando la de Mateos tiene, depende de cómo uno cuente, son 7 o 8. Y esta versión del Padre Nuestro, aunque es más sencilla, algunos comentaristas dicen que quizás sea la más original. Regularmente los comentaristas, cuando tienen 2 versiones de algún texto, tienden a irse a la más sencilla, la más básica como el original, puesto que las otras que están quizás más extensas son entendidas como que se le han añadido más con el tiempo. Así que algunos comentaristas dicen que esta versión del Padre Nuestro quizás refleja la más original. Ahora, esto que Jesús les da a sus discípulos y que para nosotros es la oración del Padre Nuestro, no es una fórmula de oración, aunque estamos tan acostumbrados a orar esta oración del Padre Nuestro, y por más bella que sea, no es una fórmula, fórmula que Jesús les da a sus discípulos. Lo que Jesús les enseña en esta petición de sus discípulos para orar es el contenido de cómo acercarnos a Dios, pero no en una fórmula, sino en contenidos de lo que debe estar incluido cuando nos acerquemos a Dios. Dice la oración del Padre Nuestro según el Evangelio de Lucas. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre. Hagamos alto solamente con esta palabra, Padre. Por Padre, yo creo que no hemos de rompernos la cabeza haciendo distinciones entre el género de Dios, si es femenino o masculino. Yo creo que con mucha confianza podemos también llamarle Madre a Dios, pues el sentido de Padre, como el sentido de Madre, a última lo que nos deja de que nuestra vida procede de Dios tanto como Padre o como Madre, ¿no? Y que al reconocerlo como nuestro origen de nuestra creación, de nuestra existencia, pues entonces todos somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Y esto nos lleva a tener que afirmar algo importantísimo y fundamental para nosotros como iglesia, ¿no? Y como también miembros de la humanidad, de que todo cuanto existe, todo ser humano cuanto existe, es nuestro hermano y nuestra hermana. Que no importa la raza, que no importa la religión, que no importa la cultura, que no importa la clase social, la clase económica, ¿no? Y de que si reconocemos y afirmamos un solo Dios, un solo Padre, una sola Madre de donde todos provenimos, entonces tenemos que afirmar de que todos somos hermanos y hermanas en Dios.
Y si nos cuesta afirmar esto, entonces quizás en esta oración del Padre Nuestro, si nos cuesta afirmar esto, entonces hagamos alto aquí. Hagamos alto y quedémonos solamente con Padre, hasta que por la gracia de Dios podamos llegar a ese punto en que podamos reconocer a todo ser humano que existe como mi hermano, como mi hermana, más allá de la cultura, más allá de la raza, más allá de religiones, ¿no? Puesto que esto es a lo que Dios en Jesucristo nos llama, a una hermandad, ¿no? Y que por tanto, todo ser humano cuanto existe es mi hermano y mi hermana. Ahora, esto no significa de que uno no tenga problemas y dificultades entre hermanos y hermanas, pero a últimas, lo que nos debe de unir como familia de Dios que somos es nuestra hermandad bajo un solo Dios, un solo Creador, un solo Padre, una sola Madre. Después dice Jesús: santificado sea tu nombre, de que toda la creación, Señor, reconozca tu gloria, reconozca tu santidad, de que en nuestras vidas se manifieste quién eres tú, de que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros valores, en cómo vivimos, en lo que promovamos. Ahí se santifica tu nombre. Venga tu reino, Jesús dice. No, y el reino de Dios no va a caer como acto de magia del cielo. El reino de Dios se establecerá por la gracia de Dios por medio de nosotros, ¿no? Y si esperamos de que Dios simplemente lo haga caer del cielo como un acto de magia, entonces no somos partícipes de este reino. El reino de Dios se hace real y concreto en la medida que nosotros no solamente participamos y nos hacemos también colaboradores con el proyecto de Dios. Por eso Jesús se rodea de sus discípulos para que ellos sean extensión de Él mismo en este construir del reino. Y esto ha llegado también hacia nosotros, de que cuando decimos venga en su reino, estamos diciendo que se haga realidad en mi vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Para qué? Para ser colaboradores contigo en la construcción de tu reino, no el reino nuestro, de tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y quién es este nuestro? ¿Solamente mi familia, mis parientes, los de mi raza, los de mi nación? Si hemos de afirmar que tenemos un solo Padre, una sola Madre, entonces nuestro pan también es el pan de todo ser viviente, de todo aquel que necesita el pan diario, el sustento diario, ¿no? Y que no basta simplemente yo tenerlo cuando otros tienen hambre. Y que la falta de pan, de que el hambre en el mundo, Dios nos hace responsable de esa realidad. Cuando solamente nos limitamos a decir, danos nuestro pan, y limitamos este nuestro simplemente a los míos, mientras que otros sufren hambre. No porque Dios lo ha determinado, sino por las decisiones de cómo se distribuye lo que la tierra produce, lo que Dios nos da. Y que el hambre que existe en el mundo no es por la falta de alimentos, sino por la mala distribución. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que pedimos de Dios está condicionado con el perdón que ofrecemos a otros. ¿Cómo yo me voy a atrever a pedirle perdón a Dios cuando no me atrevo, cuando no me abro a darle a otro lo que yo mismo le pido a Dios? Y no nos dejes caer en la tentación. Que después, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, pues no permitas que a causa de nuestras debilidades nos dejemos llevar por todo aquello que está en contra, todo aquello que me puede alejar de ti mismo. En el mundo hay tantas cosas que nos pueden alejar, que nos pueden sacar del círculo de la relación con Dios. Y le pedimos a Dios pues de que nos ayude a mantenernos firmes en esta relación, a no soltarnos de su mano, a vivir día tras día de su providencia. Pues es una bella oración que Jesús le enseña a sus discípulos, y repito, no es una fórmula. Y tristemente yo creo que la mayoría de nosotros vemos la oración del Padre Nuestro como una fórmula. No es una fórmula.
es una oración en la cual Jesús nos da contenidos de lo que debe estar presente cuando nos acercamos en intimidad y confianza a Dios Padre, puesto que es la forma en que Jesús mismo se relacionaba con su Padre. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.